Bueno, el día de hoy vamos a ver primitivas gráficas. En especial vamos a ver el algoritmo básico de la elipse. Bien, pues primero una elipse se define formalmente como un círculo elongado, pero también podemos definirlo formalmente como eh, una forma que si nosotros definimos dos puntos focales, un foco 1 y un punto focal 2, y nosotros eh, calculamos la distancia, la sumatoria de las distancias de este punto focal 1 a nuestra elipse y de ese punto a nuestro punto focal 2. La sumatoria de todas estas distancias pues va a ser igual a una constante. Es decir, esta distancia 1 más esta distancia 2 siempre va a ser igual a que si nosotros calculamos la distancia de este punto focal 1 a este punto y la distancia de este punto al punto focal 2. Entonces la sumatoria de esas distancias siempre va a ser igual a una constante. Si nosotros calculamos esa distancia, pues la distancia 1 la podemos definir como eh, eh, la distancia de x menos xc al cuadrado más y menos yc al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular la sumatoria de esas dos distancias de 1 más de 2, por definición, pues esto es igual a una constante. Entonces, solamente sustituyendo el valor de t1 aquí, quedaría como x1 menos xc al cuadrado más y1 menos yc al cuadrado. Esto sería el valor de mi distancia 1. Y el valor de mi distancia 2, pues sería x2 menos xc al cuadrado más yc menos y2, perdón, menos yc al cuadrado. Pues esto es igual a una constante. Sí, además de eso, pues nosotros obtenemos la relación con respecto a los radios, es decir, x sobre r, x más y sobre ry, pues esto ya no sería una constante, sino sería igual al cuadrado, perdón, aquí se me pasó el cuadrado. ¿Sí? Y esta fórmula, pues nosotros la obtenemos para cuando nuestra elipse está en el origen. Pero, ¿qué pasa si no está en el origen? Elipse en el origen. Bueno, pues en ese caso, pues siguiendo con la fórmula que llevamos, quedaría x menos xc dividido entre rx. Todo esto al cuadrado más y menos yc sobre ry. Todo esto al cuadrado, pues sería igual con 1. Entonces ya tendríamos nuestras dos fórmulas. La fórmula cuando la elipse que vamos a dibujar está en el origen y la fórmula cuando el, la elipse que vamos a dibujar pues no está en el origen. Bien, bajo esa premisa, pues nosotros únicamente despejamos eh, ya sea x o y obtendríamos la fórmula para calcular ya sea x o ya sea y. Vamos a despejar ambas. Tenemos que x será igual a 1 menos y sobre ry. Todo esto al cuadrado, raíz cuadrada.
y todo esto multiplicado por Rx. Y la otra, si despejamos y, pues quedaría y es igual a 1 menos x sobre Rx. Todo esto al cuadrado. Y todo esto multiplicado por Ry. Esta sería nuestra fórmula o nuestras fórmulas cuando nuestra elipse pues está en el origen. Bien, pues vamos a ver un ejemplito muy sencillo, o cuando no está en el origen, pues también es muy sencillo, solamente despejamos esta fórmula. Cuando nuestro elipse no está en origen. Bien, esta quedaría, pues quedaría x es igual a 1 c menos s, todo esto sobre r al cuadrado, raíz cuadrada, multiplicado por rx, aquí quedaría más xc. Y la otra, pues quedaría y es igual a 1 menos x menos xc sobre rx al cuadrado, y todo esto por multiplicado por ry más ys. Bien, entonces, estas serían nuestras 4 fórmulas que podríamos utilizar, aunque según el algoritmo, pues nada más vamos a utilizar estas dos y otras dos. Vamos a ver un ejemplito. Vamos a suponer que quiero verificar una elipse. Vamos a suponer que elipse, quiero esta elipse. Y tengo radio en x igual a 10 y radio en y igual a, vamos a ponerle con 5. Es decir, el radio en y es menor que el radio en x. En los casos de las elipses solamente vamos a graficar un solo cuadrante y los otros 3 cuadrantes restantes los vamos a obtener por simetría. Bien, pues el primer paso de nuestro algoritmo pues nos dice que vamos a obtener el radio en x y radio en y, ya los tenemos. El segundo paso dice que si el radio en x es mayor que en y, como es nuestro caso, pues lo que vamos a hacer va a ser dar saltos en x y calcularnos y. En caso de que nosotros tuviéramos o quisiéramos calcular una elipse de esta forma, pues entonces tendríamos que se cumpliría o tendríamos que calcular este caso, ¿no? Cuando ry es mayor que rx y entonces daríamos saltos en y y calcularíamos x. Pero como no es el caso, pues vamos a calcular, vamos a dar saltos en x y vamos a calcular y. Entonces el primer caso, el primer punto sería x y sería cuando x es igual con 0. Okay. Y cuando x es igual con 0, pues solamente sustituimos esta formulita y quedaría raíz cuadrada de 1 menos x sería x0 y aquí sería rx, sería 10 al cuadrado y todo esto por ry, donde ry pues vale 5 en nuestro caso, por 5.
Entonces, esto nos va a dar en Y, pues 5, porque esto pues, nos daría 0 y raíz cuadrada de 1 nos da 1 multiplicado por 5, pues nos daría 5. Nosotros podemos hacer todas las operaciones, en este caso yo las voy a hacer en MATLAB para, para no gastar tanto tiempo. Tenemos que eh, X va desde 1 hasta 10, desde 1 hasta 10, y que Y, pues Y es igual a raíz cuadrada de 1 menos X sobre Rx, todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por Ry. Entonces ya tenemos aquí, mm, bueno, aquí no le he dado valores de Rx dijimos que valía 10 y Ry vale 5. Entonces, ya con eso, ahí tenemos todos los valores en Rx y en Ry. Por aquí como X, estoy calculando X desde 1, voy a decir 2, pero si lo calculamos desde 0, pues ya obtendríamos sus valores. Bien, entonces, los voy a copiar aquí en la, en la, en la tablita que tenemos. Entonces, el primer valor sería 5, 497. Después de sería 4.89, 4.76, 4.58, 4.33, 4, 3.57, 3, 2.17 y 0. Bien, entonces si nosotros redondeamos esto, pues nos quedaría 5, 3, 2 y 0. Bien, nosotros podemos dibujarlo. Voy a dibujarlo aquí. Vamos a ver. Sí, nos daría esta gráfica que tenemos aquí. Sí, la da muy curveada, muy definida, porque los puntos que estamos graficando pues no son este, eh, enteros, sino son continuos. Pero si yo la pongo, vamos a ponerle, pues tendría esos puntos. Si los ploteo, los grafico, se obtendría estos puntos. Aquí están. Se obtendría estos puntos. Bien. Entonces, esta es la forma, pues como yo utilizo el algoritmo de la elipse para dibujar o para obtener los puntos que conforman mi imagen. En este caso, pues solamente yo estoy obteniendo este primer cuadrante de mi elipse. Dice el siguiente paso que obtenemos los puntos y los redondeamos. Finalizamos al llegar al punto más grande. En este caso ya terminamos el primer cuadrante. Determinamos puntos de simetría en otros cuadrantes. En este caso, obtendríamos el primer punto, sería 0, 5, 1, 5, 2, 5. Y para obtener el otro cuadrante, pues como lo vimos en clase, únicamente lo que haríamos sería, vamos a copiar, vamos a obtener los otros cuadrantes rápido. Sería el primer cuadrante.
eh, ahí está. Y sería el primer cuadrante el que estamos haciendo. El segundo cuadrante. Ahorita les ponemos los signos. Ahí obtendríamos los 4. Vamos a poner esto. Entonces, este sería el primer cuadrante. Sin embargo, nosotros pues necesitamos dibujar no solamente este cuadrante, sino este de aquí. Es el segundo cuadrante. Tendríamos igual en Y serían positivos, pero en X todos serían negativos. Ese sería el segundo cuadrante. Este sería el segundo cuadrante. Luego el tercer cuadrante de aquí, pues necesitamos que ambos, tanto en X como en Y, sean negativos. Entonces todos serían negativos. Y finalmente, el último cuadrante sería esto de aquí. Y aquí, si se dan cuenta, en X son positivos, pero en Y son negativos. Entonces tendríamos todos los valores en negativo. Y ese sería los puntos que definen a nuestra elipse, utilizando el algoritmo básico. Bien, muchas gracias.